Yo quiero que busque conmigo Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48. Búsquelo ahí en su celular o en su Biblia ahí de papel. Siento las hojas ahí, cómo suenan. Me gusta ese sonido. Ahí está. Así que busque ahí Génesis capítulo 48 y vamos a leer desde el verso 1 al 5, versículo 1 al 5. Si lo encontró me dice amén. Eso es, ya casi todos estamos ahí. Dice así la palabra del Señor. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, que es Jacob, y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en la luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré a ti esta tierra y a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora tus dos hijos, dice, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo el honor y la oportunidad de compartir tu palabra. Úsame, Jesús, para hablar de ella con autoridad, con denuedo. Que esto para nosotros hoy sea verdadero alimento y comida espiritual a nuestro corazón. Guíame en todo, Espíritu Santo, en lo que he de hablar y cómo he de compartir tu verdad. Y siempre, Señor, como lo hemos hecho, te daremos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza y toda adoración. Solo a ti, Jesús, y solo a tu nombre sea dada toda gloria. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Lo primero a explicar un poquito, sí, contextualizar un poco lo que acabamos de leer. Esta es la historia de Jacob. Jacob ya es un hombre anciano. En ese momento nos estamos deteniendo en el libro de Génesis. Los años han pasado, Jacob ha envejecido y está pronto a partir a la presencia del Señor. Tenemos que recordar que Jacob llega a Egipto producto de una gran hambre que había en la tierra, ¿sí? Recordemos que José fue uno de sus hijos preferidos, fue vendido por sus hermanos, estuvo en la cárcel, vivió todo un proceso hasta que el Señor lo exaltó y lo bendijo y lo hizo segundo después de Faraón. Y este hombre era quien administraba los recursos de este reino. Por lo tanto, fue quien logró dar de comer a todos sus hermanos y a toda la descendencia de su padre Jacob. Y Jacob se quedó en aquel lugar y habitó ahí hasta que partió a la presencia del Señor. Eso es un poquito lo que acabamos de leer. En ese momento de la historia de la vida de Jacob estamos parados. Y él entiende ya que está próximo a partir a la presencia del Señor. Y yo creo que a usted, como a mí, nos pasa igual. Cuando alguien está por partir a la presencia del Señor, la familia se reúne, ¿sí? Viene gente de distintos lugares, viajan muchas veces porque hay un familiar que está enfermo y que puede partir. Y la familia comienza entonces a reunirse, a congregarse. Yo recuerdo que cuando tenía casi unos 20 años aproximadamente, mi abuelo paterno estaba por partir a la presencia del Señor y mi papá nos tomó a todos nosotros, a mis dos hermanas, y fuimos a ver a mi abuelo y él apenas nos vio, entendió de inmediato. Dijo: esto es grave, si todos me vienen a ver, yo voy a partir a la presencia del Señor. Y así fue. Unos días después, él partió a la presencia del Señor. Y lo mismo hizo José, hizo algo tan humano como lo que hacemos nosotros. Tomó a sus hijos y partió rápidamente a ver a su padre.
porque entendía que estaba próximo a partir a la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué era importante para José ir a ver a su padre? Porque los hebreos creían, y así lo había demostrado la historia del pueblo, de que cuando los hombres partían a la presencia del Señor en aquel tiempo, en aquel momento, oraban por sus hijos y en cierta forma profetizaban sobre ellos, profetizaban acerca de lo que iban a vivir en los días posteriores, en lo que vendría a futuro. Y José probablemente había escuchado la historia de su propio padre, de cómo había robado, engañado para ganar la bendición y la primogenitura. Por lo tanto, apenas escuchó acerca de que su padre estaba enfermo, rápidamente se fue a buscar la bendición espiritual de su padre, entendiendo que a través de él Dios le iba a hablar acerca de lo que iba a acontecer con su futuro y con su futura generación. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Y al igual que él, ¿sí?, nosotros hacemos lo mismo muchas veces cuando llegamos y buscamos la presencia del Señor, cuando nos esforzamos en estar en la casa del Señor. Dice la Escritura que Dios es galardonador de quienes le buscan. Y Dios ve la intención de nuestro corazón. A mí siempre me gusta hablar de eso, porque el Señor nos ve cuando nadie más nos ve. El Señor nos ve ahí en nuestra intimidad, cuando usted está en la mañana y se despierta temprano y empieza a arreglar las cosas, porque propuso en su corazón ir a la casa del Señor. El Señor lo ve ahí cuando usted está sola, solo y nadie más está, y usted comienza a hablar con el Señor y comienza a orar, a conversar con Él. Dios lo ve, Dios lo observa. Y Dios es galardonador de quienes le buscan. Él tiene una recompensa para quienes ponemos nuestra confianza y nuestro corazón en Él. Para quienes depositamos nuestra fe en el Señor, Él nos observa. Y Dios no defrauda. Los hombres podemos defraudar. Los hombres fallamos, pero el Señor no falla. Dice el salmista que uno pone su confianza en el Señor y jamás será defraudado. Nosotros podemos defraudar, pero no Dios. Si usted pone su confianza e inclina su corazón a buscar la integridad, a buscar al Señor, el Señor recompensará aquello. El Señor siempre está preocupado de nuestro corazón. Y ahí es donde trabaja, en el centro de las emociones. Ahí es donde el Señor está trabajando, perfeccionando su obra en nosotros. José entonces corre rápidamente porque entiende que el padre está próximo a partir y quiere recibir la bendición de su padre, entendiendo que a través de él Dios lo iba a bendecir. Y llega hasta aquel lugar. Y lo primero que hace Jacob cuando escucha que ha venido José con sus hijos, ya era un hombre de edad avanzada, dice que su visión ya estaba nublada. Como puede, se pone a la orilla de su cama, de su lecho, para bendecir a José y a sus hijos. Pero antes de comenzar a orar y a darles esta bendición espiritual, comienza a recordar lo que el Señor le habló cuando él estaba huyendo de su hermano Esaú. Es lo primero que hace. Comienza desde ahí a recordar lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Por qué es importante aquello? Porque era lo primero que él quería dejar como herencia a la generación que vendría después de él. Quería hablarles acerca del Dios que se le había aparecido en el desierto cuando él no tenía nada, cuando puso una piedra como almohada, como cabecera ahí en medio de su desesperanza, de su dolor, de su soledad. Dios se reveló a su vida. Y eso era lo primero que él quería dejar como herencia a la futura generación. Que Dios cambia y transforma la historia de nuestras vidas.
Por eso usted tiene que contar lo que el Señor ha hecho en su vida. Cada uno de nosotros somos un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos un testimonio real del poder de Dios. Y debemos de contarles a todos, y en especial a nuestros cercanos, a nuestra familia, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque esa es la mayor herencia que le podemos dejar a la futura generación. No es un título, no es un cartón, ayuda indudablemente en esta vida diaria, pero no trasciende a lo eterno. Lo único que trasciende a lo eterno es nuestra fe en Jesús. Y yo quiero ver, ¿sí? Cuando llegue al cielo, quiero ver al Señor, porque sé que Él está preparando para mí una morada celestial. Quiero ganar lo eterno, no lo temporal. Por eso lo primero que hace Jacob es recordar aquello. Así que usted no olvide este principio, hable de lo que el Señor ha hecho en su vida. Dígaselo a sus hijos, dígaselo a sus nietos, a sus sobrinos, cuéntelo, convérselo. Yo recibo, y lo dije en el otro culto, mucha gente que viene a la iglesia y que me dice: pastor, yo venía a esta iglesia cuando era niño y nada de lo que hay ahora es igual, me dice. Esto era feo, y es la verdad. No vamos a mentir, estamos en la presencia del Señor. Era feo este lugar. Pero me traía mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tía, me traían a la escuela dominical. Y yo hoy soy adulto y me recordé de la iglesia. Estaba en una crisis emocional, matrimonial, y me recordé de la iglesia. Y recordé lo que mi mamá me contaba, me hablaba, de cómo el Señor cambió y transformó la historia de su vida. Y por eso estoy acá, porque quiero encontrarme con el mismo Dios que se encontraron mis padres, que se encontró mi abuela. Y no es un caso, son muchos casos así, porque no se olvidan de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Porque alguien contó la historia, contó el testimonio de lo que estaba haciendo el Señor. Amén. Así que no calle lo que el Señor ha hecho en su vida. Cuéntelo, háblelo, predique, testifique del poder de Dios sobre su vida. Porque Él cambió nuestra historia. Él cambió el destino de nuestra historia. ¿O no fue así en su vida? ¿Dónde estaría hoy si el Señor no hubiera salido a su encuentro? ¿Cuál sería su destino si el Señor un día no se hubiera encontrado con su vida? Y eso es lo primero que Jacob quiere hablar y quiere contar. Han pasado los años, él ya es un anciano, pero es un testimonio vivo del poder de Dios. Y si hay algo que caracteriza la historia de Jacob, es una historia de gracia, de amor, de perdón, de restauración. Jacob fue un engañador, y así lo enseña la Escritura, no lo esconde. La Escritura nunca esconde los errores de los hombres de Dios, siempre los muestra. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos sentir que son iguales a nosotros y que también hay perdón y restauración para nuestras vidas. Por eso no esconde los errores. Indudablemente la historia de Jacob es una historia de gracia, es una historia de favor, es una historia de amor de Dios sobre su vida. Él tuvo que vivir las consecuencias de sus errores, de sus pecados, pero en medio de aquello la gracia del Señor le salió al encuentro. Al igual como nos encontró a nosotros. En medio de nuestro extravío, en medio de nuestra locura, el Señor nos salió al encuentro. Y no solo cambió la historia de nuestra propia vida, cambió la historia de nuestras generaciones.
Porque Dios es un Dios de generación. No solo cambió tu historia, va a cambiar la historia de tus hijos, va a cambiar la historia de tus nietos. Nunca olvides aquello. Dios transforma nuestra historia. Dios cambia completamente nuestros destinos. Y aquí anoté una frase. Nadie puede maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. Nadie puede maldecir lo que el Señor un día decidió bendecir. Y eso era parte de lo que Jacob quería transmitir a la siguiente generación. Él había recibido una promesa de Dios, que se iba a multiplicar, que iba a crecer, que iba a prosperar en la tierra que el Señor le había prometido, y que de él saldrían naciones. Y esa palabra se cumplió. Esa promesa fue alcanzada. Y bajo esa promesa también estaba José y su descendencia. Todo lo que vivió José fue un proceso para que la promesa del Señor se mantuviese firme. Cuando hubo hambre en la tierra, Dios tenía reservado a José para alimentar a su pueblo. Porque las promesas del Señor se cumplen. Si Dios te ha dado una promesa, Él lo va a cumplir. Él no falta a ninguna de sus promesas. Él cumple. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Aunque Jacob intentó echarle una ayudadita a Dios, no funcionó, porque las cosas se dan en el tiempo del Señor. Hay un tiempo de Dios para nuestras vidas. No nos desesperemos, no nos apresuremos, no cometamos errores, porque vemos que la promesa del Señor tal vez a nuestros ojos se tarda, porque solo vamos a enredar todo y vamos a retrasar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que usted no le eche una ayudadita a Dios. Dígale al que está al lado, no le eches una ayudadita a Dios. Dios no necesita ayuda. Él es todopoderoso. Tiene todo el poder para hacer aquello que nos ha prometido. José es un testimonio vivo de esta verdad. Fue vendido como esclavo, fue dado por muerto, fue exaltado y nuevamente humillado. En una prisión estuvo, fue olvidado por quienes él ayudó, pero llegó el tiempo de Dios para su vida y fue sacado de la cárcel. De la cárcel salió para reinar. Hay un tiempo de Dios señalado para nuestras vidas. Hay un momento que el Señor preparó para nosotros y veremos su cumplimiento y veremos las promesas del Señor sobre nuestras vidas, cómo se hacen reales y verdaderas en plenitud. Porque hay un tiempo señalado de Dios para nuestras vidas. Alguien tiene que escuchar eso en esta hora. Dios tiene un tiempo señalado para tu vida. Atesóralo en tu corazón. Aunque ahora tus ojos no vean lo que Dios te ha prometido, Dios tiene un día señalado para tu vida. Créelo en tu corazón. José es testimonio vivo de que las promesas de Dios se cumplen y que su palabra es verdad. La bendición de Dios trasciende lo eterno, trasciende lo temporal, y se hace eterna sobre nuestras vidas. Cuando está este momento, cuando Jacob está a punto de bendecir a José, no lo bendice a él. Toma a los hijos de José y comienza a bendecirlos a ellos.
a ambos hijos de José. Porque el Señor no solo quería prosperar a José en lo material, no solo el sueño que él había tenido se limitaba a lo material, a ser el segundo después de Faraón, sino que trascendía más allá y era una bendición también en lo espiritual. Por eso Jacob toma a los dos hijos de José y los bendice, porque para José había reservada una doble porción. Dios tiene preparado para nosotros siempre lo mejor. Debemos de vivir los procesos, sí. Debemos de enfrentar las dificultades, sí, y la adversidad. Pero Dios siempre tiene preparado para nosotros lo mejor. Y en el caso de José, Dios tenía para él una doble porción preparada. Dios siempre tiene preparado para nosotros lo mejor. Nunca creas lo contrario, ni dejes que las circunstancias te hagan creer lo contrario. Escribí acá: no decaigas en tu fe ni en tus convicciones de amar y buscar al Señor. Pasarán los años, llegarás a una edad en que mirarás y verás toda tu vida y podrás decir: he visto la bondad y la fidelidad del Señor. No decaigas, continúa creyendo que verás el bien y la bondad de Jehová sobre tu vida. Llegará ese tiempo en que podrás mirar y decir: he visto la buena mano del Señor sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis generaciones. He visto el poder y el obrar de Dios a lo largo de toda mi vida, porque Dios es fiel y verdadero. Como dijo el salmista, y lo dijo Yeral en la coordinación: hubiese yo desmayado si no creería que viera la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo dice el salmista en el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la presencia del Señor estaré por largos días. Y el bien y la misericordia me seguirán, estarán al lado mío. El Señor estará conmigo. No estaré solo, no estaré huérfano, no estaré desamparado, sino que el bien y la bondad de Jehová me seguirá. Vuelvo a decirlo: nadie puede maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. Tú y yo somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, también somos herederos de todas y cada una de sus promesas. Y dice la palabra que el Señor nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No hay nada que pelear, Cristo ya ganó la batalla y somos herederos de toda bendición espiritual. No hay nada que esté contrario o contra nuestra vida. Toda el acta que nos era contrario, dice el apóstol Pablo, fue clavada en la cruz del Calvario. Estamos bajo la mejor cobertura, estamos bajo la cobertura de Dios, bajo el buen pastor que es Cristo, y Él nos guiará a los mejores pastos. Dele un aplauso al Señor. Así que usted no crea cuando le digan: es que te hicieron brujería, es que te hicieron un mal, que tú no sabes. No, a mí no me interesa eso. Yo sé a quién he creído. Y en Jesús se rompe toda maldición, se corta toda cadena de opresión. En Cristo Jesús soy hecho una nueva criatura, y Él está comenzando a escribir una nueva historia en mi vida y en la vida de mi familia. Así que nada me puede tocar en lo espiritual, porque yo pertenezco al Señor Jesús. Su sangre maravillosa nos cubre. Su sangre preciosa nos cubre. Tenemos las marcas del Espíritu Santo sobre nuestras vidas.
Somos propiedad de Dios. Somos herencia del Señor. Cuando uno continúa leyendo el capítulo del libro de Génesis, llega al clímax de esta historia, llega al desenlace de esta situación. Y acá hay 3 cosas que yo quiero que usted recuerde. Número 1, Dios da gracia a los humildes. Partimos contando que le fue dado aviso a José que su padre estaba enfermo y pronto a partir. Y este hombre poderoso, lleno de riquezas, lleno de todo el éxito humano que uno quisiera o pudiera desear en alguna medida alcanzar, dejó todo de lado y dejó toda esa dignidad supuestamente que le daba el ser el segundo de Faraón y salió corriendo a ver a su padre porque quería recibir de él la bendición espiritual. Que nada de lo que el Señor te dé, que nada de lo que el Señor haga en tu vida te haga olvidar al Dios que te bendijo, sino que siempre tengas esta actitud de humildad, de sencillez, de entender que todo lo que soy y que todo lo que llegue a ser y que todo lo que pueda alcanzar es solo por la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. José, cuando llega a ver a su padre, se arrodilla delante de él y pone a sus 2 hijos, se humilla delante de él para recibir lo que el Señor le quiere dar. Y esa debe ser siempre nuestra actitud frente al Señor, de humillarnos, de reconocer que lo necesitamos a Él, que sin Él no podemos, que no es en nuestras fuerzas, que no es nuestra capacidad, que no son nuestros dones ni nuestros talentos, que dependemos absolutamente de la gracia del Señor. Porque Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios, dice, los mira de lejos, los aleja de su presencia. Y yo quiero estar cerca del Señor, pegado al Señor, porque sé que ahí está la bendición para mi vida. Número 2, Dios no se equivoca. ¿Qué pasa en esta escena? Jacob va a orar por los hijos de José y comienza a bendecir al menor y no al mayor. Entonces José lo trata de interrumpir pensando que su padre, como está anciano, como está ya su salud deteriorada, está confundido en lo que está haciendo. Y Jacob le dice que él no está confundido, que esa es la voluntad del Señor. Bendecir primero al menor antes que al mayor, porque él va a alcanzar mayor gracia, mayor bendición. Dios no se equivoca en lo que nos da y en lo que nos otorga. Muchas veces nos enojamos con el Señor porque no recibimos aquello por lo que estamos orando. Pero también hay amor de Dios cuando el Señor nos limita y nos restringe en algunas situaciones. Porque el Señor sabe y conoce nuestro corazón y sabe que si hay cosas que Él nos permite, aquellas cosas nos pueden alejar de su presencia. Cuando el Señor nos restringe en cosas, también nos está amando, también nos está cuidando. No te enojes con el Señor, no te disgustes, no te molestes, al contrario, entiende que el Señor mira más allá de lo que nuestros ojos pueden mirar, que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, que sus caminos son más elevados que nuestros caminos y que Él sabe lo que ha de venir. Por eso nos está cuidando, y cuando Dios cierra una puerta, Dios te está guardando. No reclames contra el Señor, no digas por qué se cerró esta puerta si yo tenía todo preparado, estaba todo listo. Dios te está cuidando. Dios te está escondiendo en su mano. Dios está guardando tu vida. Llegan tiempos en que el Señor nos esconde, así como escondió al profeta.
mientras no lloviera, estuvo escondido, hasta que el Señor le dijo: sal y muéstrate al rey. Hay tiempos en que el Señor nos guarda. No reclames al Señor. Dios no se equivoca. Él sabe de qué tenemos necesidad. Suplirá todo lo necesario, pero nos dará de acuerdo a sus propósitos. Yo siento la presencia del Señor. Y por último, el tercer punto: Dios cumplirá sus propósitos siempre en nuestras vidas. Hay en esta historia una pista escondida en los nombres de los hijos de José. No significa que ahí está la causa de por qué Jacob los bendijo o los bendijo en forma cambiada, pero sí nos arroja un poco de luz acerca de lo que Dios quería enseñar primeramente a José, al pueblo y ahora a nosotros. Manasés, que es el hijo mayor, significa olvidar los problemas. Ese es el significado del nombre Manasés: olvidar los problemas. Fue el primer hijo que le nace a José. Probablemente era lo que él quería, olvidar toda una historia que venía detrás de él, olvidarse de aquello. Y a veces hacemos lo mismo nosotros, ¿sí? Cuando tenemos una dificultad, tratamos de evadir, de hacer como que ese problema no existe. Nos encerramos ahí en la casa y no queremos ver a nadie. Pero por más que estemos encerrados, logremos dormir un par de horas, al despertar el problema sigue allí. Por más que tratemos de evitar situaciones, el problema sigue allí. Y eso era lo que el Señor quería enseñar, porque Efraín significa fructificar. Fructificar en medio de la dificultad, fructificar en medio de la aflicción, fructificar en medio de los problemas, fructificar en medio de los conflictos que podemos estar enfrentando. Dios no quiere que evitemos el dolor, el conflicto. Dios nos quiere hacer crecer, madurar y fructificar en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la escasez. El Señor quiere desarrollar nuestra fe. Por eso el segundo hijo de José se llama fructificar. Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Así que no trates de evitar. Es parte de la vida del creyente. Es parte de nuestra vida. Pero en medio de aquello, el Señor nos va a hacer crecer. Y en medio de aquello, el Señor nos va a fructificar. Daremos fruto en medio de aquella situación que podemos estar enfrentando. Y quiero terminar con esta historia. Anoté aquí un versículo que refleja quizás esta verdad de fructificar en medio del dolor o de la escasez. Dice así: no escaseará ni la harina ni el aceite hasta que el Señor vuelva a hacer llover sobre la tierra. Yo siempre enseño, porque lo aprendí de mi mamá, que cuando uno va a enfrentar un proceso, debe de buscar una palabra del Señor para lo que va a vivir. Y yo busqué una palabra del Señor cuando comenzó la pandemia, cuando inició toda la pandemia. Yo le dije: Señor, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo sigue la iglesia frente a lo que vamos a vivir? Y el Señor me entregó esta palabra y me dijo: no va a escasear ni el aceite, que es la unción, ni la harina, que es la provisión de Dios. Pero, Señor, están los templos cerrados y nadie sabe hasta cuándo. ¿Será un mes? Pensaba yo en mi inocencia. ¿Serán 3 meses? Para septiembre estamos listos, dije. Resistimos. Y el Señor me entregó esta palabra.
No va a escasear ni el aceite, ni la harina, ni la unción, ni la provisión. Inmediatamente los compromisos, usted sabe, fue ese el domingo, si no me equivoco, 15 de marzo. Tenemos que dar nuestra ofrenda misionera. Bueno, viene la segunda parte de la palabra. Hazle a Dios primero, hazle al profeta primero. Bueno, Señor, tú sabes todo. A ti primero. Ofrendamos a los misioneros. Hay que ofrendar a las viudas. Démosle ofrenda a las viudas. Hay que repartir alimento, porque hay necesidad. Hay muchos hermanos que trabajaban al día a día, no tienen para comer. Bueno, salgamos a repartir. Nosotros anduvimos repartiendo comida toda la pandemia. Haznos invisibles, Señor, porque al principio no teníamos permiso, no teníamos nada, pero no nos vamos a detener de hacer la obra de Dios. No hay mercadería, se agotó, hay que comprar. Yo lo dije en la mañana, le compramos a un hermano, al hermano de Aníbal Mella, nos ayudó. Casi 100 bolsas de mercadería, aproximadamente 3 millones de pesos. Señor, vamos a comprar, vamos a creer que nunca va a escasear ni la unción, ni la provisión, ni el aceite, ni la harina. Tú vas a proveer, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. Vamos a seguir ofrendando, vamos a seguir sembrando y vamos a creer que tu provisión nunca se va a detener sobre esta casa, ni sobre la casa de nuestros hermanos. Y así fue. Y yo lo conté en el primer culto. Todos los días llegaba alguna transferencia. Alguien ofrendaba. A veces no una gran cantidad. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos. De pronto algo mayor. Todos los días, sin cesar. Hasta el último día de la pandemia. Y eso para mí fue una lección de fe y de provisión de Dios. Yo me metía y veía, alguien había depositado. No cesó nunca ni la unción ni la provisión de Dios. Y Dios nos hizo fructificar. En medio del dolor, en medio de la desesperanza, trabajamos, nos conectábamos, hacíamos transmisiones, visitábamos a los hermanos que estaban enfermos, íbamos a orar por los hermanos. Dios estuvo con nosotros. Dios nos quiere fructificar aún en medio de la adversidad. Y cuando usted volvió a la casa del Señor, quienes son de más tiempo en la iglesia, todo estaba remodelado. Hicimos cosas que por muchos años no logramos hacer. Cambiamos el sonido, pusimos la pantalla, hicimos el escenario. Todo eso se hizo en medio de la pandemia. Cosas que por años no logramos hacer, lo hicimos en ese tiempo. Dios nos hizo fructificar en medio de la aflicción, porque pusimos nuestra confianza en el Señor. Ponga su fe en el Señor, ponga su confianza en el Señor y no va a ser avergonzado. El Señor va a responder a cada una de nuestras necesidades. Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Él no se equivoca y Dios siempre dará gracia a los humildes. Póngase de pie.